¿Qué tal, amigos, seguidores de la página del profe Raúl? Pues lo prometido es deuda. Hoy nos acompaña aquí la maestra María Elsa Alfaro Santos, docente de USAER, y como lo habíamos ya publicado en la página con mucha anterioridad, íbamos a tenerla de invitado, a hablar un poco sobre este espacio, de lo que hace un docente de USAER, ¿verdad? El antes y el ahora. Y el ahora. Muchas gracias, maestra, por aceptar la invitación. Gracias. Muy emocionado de que contribuya a este proyecto desde la página para llegar a otros maestros que nos escuchen. Tenemos seguidores de varios lugares y que vayamos creciendo la página con este tipo de contenido. Gracias, maestra. Excelente, muy buen proyecto, maestro. Y la verdad, muy contenta de estar aquí el día de hoy. Pues platicar un poquito de la experiencia del trabajo que se ha venido realizando, ¿no? Desde lo que son los servicios de educación especial. Bien, cuéntenos un poquito, maestra, entonces, para entrar en materia, ¿qué es lo que hace un maestro de educación en el área de USAER? En el área de USAER, actualmente nosotros prácticamente somos orientadores, somos acompañadores de los maestros. Hacemos pues el acompañamiento a los maestros de la escuela regular. De alguna manera brindamos asesoría, ¿no? Al trabajo que puede realizar el docente con algunas sugerencias que les podemos ir dando para trabajar específicamente con algún alumno que pueda estar presentando ya sea una dificultad o alguna condición de una discapacidad o un trastorno. Okay, hay muchas dudas respecto a cómo dirigirse a cierta barrera de aprendizaje, condiciones diferentes, niños con necesidades educativas especiales. Creo que todos estos conceptos han ido un poco... Han ido revolucionando, ¿verdad? Prácticamente, sí. Ahora sí que hay un trayecto histórico, ¿no? La transformación que ha sufrido, los cambios que se ha tenido desde la educación especial. Y bueno, esto no ha sido... pues ahora sí que como una moda, ¿no? Sino lo que se ha ido buscando es de alguna manera ver que la discapacidad no es una condicionante de que el niño no pueda lograr acceder. Todo va a depender del contexto en donde él se desenvuelva, si ese contexto le favorece o no le favorece. Si no le favorece, pues el niño no va a poder avanzar, ¿no? Y vamos a hablar de los contextos áulico, escolar, familiar, ¿no? Ajá. Cada uno de esos contextos en donde el niño se encuentra inmerso va a ser positivo o va a ser negativo para que el niño pueda avanzar, ¿no? Sí, surge la duda un poco porque entonces el maestro de aula regular debe de conocer cómo llamarle, ¿no? Propiamente, llamarle las cosas por su nombre, ¿no? Sí, actualmente ahorita son niños que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Antes se le decía necesidades educativas especiales porque se decía que la discapacidad era algo que ya imposibilitaba a que el niño pudiera avanzar, ¿no? Entonces, con las investigaciones que se han realizado, se ha dado cuenta de que no es la discapacidad la que limita, sino el contexto en donde se encuentra el niño o la niña, ¿no? Podemos hablar entonces del contexto, el espacio áulico, la escuela, la familia. Sí, claro, son los contextos cercanos donde el niño se va desenvolviendo, ¿no? Si la familia no ha aceptado que el niño tiene una condición de una discapacidad, eso va a ser una limitante y entonces no va a permitir a que el niño pueda desenvolverse de la mejor manera, ¿no? Porque eso lo va a estar prácticamente de alguna manera obstruyendo, ¿no? Y que no haya ese avance. Sí, entonces, oiga, maestra, aquí me surge otra inquietud, por así decirlo, en este trabajo integral que ustedes realizan desde el área de USAER. Los primeros que tienen que estar convencidos de esto, que si es posible trabajar, es la familia. La familia. Posteriormente sería el docente y todo el personal que labora en una escuela. Así es. ¿Qué tan fácil o difícil implica este trabajo? Son retos, la verdad son grandes retos porque aunque yo no lo he vivido de manera personal, cuando hay en la familia una discapacidad, pues piensa uno que se le viene prácticamente el mundo
abajo, ¿no? Entonces, sí es bastante complejo, pero cuando ya la familia, de alguna manera, ya, vamos a decir en términos coloquiales, ya le cayó el 20, ajá, y entonces ya se da cuenta que el niño puede, que tiene las posibilidades siempre y cuando yo, papá, mamá, pueda brindarle todas las herramientas para que el niño pueda desenvolverse. Entonces, en ese momento empezamos prácticamente ya a favorecer al niño, ¿no? Porque ya el padre de familia dice, bueno, es una discapacidad, pero eso no lo va a limitar, va a depender de lo que yo le pueda dar, ¿no? Sí, y entonces ya empezamos con el trabajo también con los docentes, ¿no? Porque algunos docentes piensan que la discapacidad es una enfermedad y tienden a llamar, ahí viene el enfermito, ¿no? Ajá. O otros, ahí vienen los angelitos, ¿no? Son unos angelitos, ¿no? No, o sea, no. Utilizan los diminutivos. Los diminutivos, ajá, términos que no van con un niño con una condición. Un niño con una condición es un niño como cualquier otro niño, ¿sí? Pero que va a aprender de una manera completamente diferente que a otro niño. Claro. ¿No? Todos los niños son completamente diferentes, ¿no? Y por eso hablamos también de la diversidad, ¿no? Y yo podría decir, por ejemplo, con los dedos de la mano, ¿no? Los dedos de la mano son completamente diferentes y entonces a partir de ahí podemos darnos cuenta que nuestros hijos, aún siendo gemelos idénticos, no son completamente iguales. Ya. ¿No? Bueno, pues eso es lo que digo, falta comprender desde las aulas regulares. Así es. Y desde la familia, prácticamente. Es un trabajo en conjunto que hay que estar revisando constantemente para que el niño pueda avanzar bajo la orientación desde el área de USAER para poder integrarlo en un aula regular, ¿no? Así es, maestro, sí. Sí. Oiga, maestra, anteriormente en muchos espacios, muchas escuelas, se hablaba de un espacio exclusivo, de un aula exclusiva de USAER, sí, donde, pues, no sé, a través de un horario bajaban atenciones, ¿no? ¿Cuándo surge esto? ¿Por qué se da esta modalidad, maestra? Esa modalidad surge, fíjese, de más o menos en los años 70, cuando inician lo que son los grupos integrados. Los grupos integrados precisamente lo que hacían era crear un aula más, pero con aquellos niños que presentaban algunas dificultades de aprendizaje. Y entonces todos esos grupos de los diferentes grados escolares en los que se encontraba, la maestra de educación especial pues los llevaba y formaban parte de ese nuevo grupo, ¿no? En esos años se le llamaba grupos integrados. En el 95 viene un proyecto de investigación que es lo que es integración educativa, ¿sí? Y a partir de ello, en el 2006 surgen lo que son las orientaciones generales para los servicios de educación especial y ahí establece cuál es la función del maestro de USAER. Ahí ya empieza a ver el cambio, nos convertimos ya no como grupos integrados, sino como maestros de USAER, maestros de apoyo, ¿no? Entonces, desde ahí ya viene planteado prácticamente el enfoque de la educación inclusiva. Desde el 2006 se viene planteando este concepto, ¿no? Que la educación especial tiene que empezar a favorecer lo que es la inclusión. Ya, entonces digamos que esto de los grupos integrados en algunas escuelas, no por se sabe, no sé si se continúe aún, pero muchas de ellas se quedó ya como parte de una cultura institucional desde el área de USAER. El no querer, digamos, migrar a esta nueva forma que usted ha planteado de que no es de ahorita o a consecuencia de la nueva escuela mexicana, de este proyecto educativo, sino ya estaba normado anteriormente. Ya lo entonces, teníamos establecido. Que los grupos estos integrados no se queda ya como una parte de una cultura, se hace ya parte de una cultura escolar y que algunas escuelas a lo mejor siguen trabajando de esta manera, ¿no? Sí, es muy probable, ¿no? Cuesta mucho, maestro, a hacer ese cambio, ¿no? La transición de estar trabajando directamente con los niños a estar trabajando ya con los
con los docentes, ¿no? Porque el maestro de apoyo tiene que estar mucho más preparado, tiene que tener más conocimiento de cómo abordar, por ejemplo, la atención a un niño con una discapacidad intelectual o con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, tiene que darle sugerencias al maestro con base a la necesidad que se está presentando en el aula, ¿no? Entonces, los grupos integrados, desde mi punto de vista, y digo, no estoy exenta porque lo trabajé, es prácticamente establecer un horario donde podamos formar grupos de niños y atender la necesidad del niño, ¿no? Es un trabajo directo con ellos. Ahora ya no, ahora es un trabajo con los maestros del aula regular. Bueno, y los maestros de aula regular también quedaron un poco instituidos en esa cultura, porque ahora notar estos cambios y ¿por qué no está trabajando el aula? O sea, ya no lo lleva al aula, ¿no? Sí. Falta hacer esta revisión y esta precisión también al maestro de aula regular, es decir, en qué consiste ahora la función como orientador, ¿no? Sí, fíjese que desde el programa de estudio del 2017, donde estaban lo que eran los aprendizajes claves, si no mal recuerdo, surge un documento orientador que era el programa de equidad e inclusión educativa, pero surge para la educación básica, ¿sí? Y ahí nosotros, prácticamente educación especial lo vuelve a tomar como algo propio, cuando esto se debe de dar a conocer. No viene establecido cuál es la función del maestro de educación especial. ¿En serio? Específicamente del maestro de USAER no viene, pero ¿qué puedo yo rescatar? Si bien le digo, en el 2006 planteaba que deberíamos de favorecer lo que es desde un enfoque inclusivo, ¿no? A toda la población. Puedo rescatar que en la nueva escuela mexicana están ejes articuladores bien importantes y que son de gran relevancia, como es el de la inclusión, que es uno de los ejes, y es que ahora sí que el punto, ¿no? Otro es el pensamiento crítico. Si nosotros empezamos a trabajar esa parte como maestros de aula regular, lo que es la parte del pensamiento crítico, pudiéramos ir poco a poco favoreciendo para que nuestra sociedad se vaya convirtiendo en una sociedad inclusiva, en una sociedad justa, en una sociedad con equidad, ¿no? Entonces, son ejes que de alguna manera nosotros como educación especial tenemos que impulsar para que toda la población estudiantil, niñas, niños, puedan acceder a la currícula que se plantea, ¿no? Sí. Bueno, más se hablaba un poco sobre que esta tendencia, ¿no? Se escuchaba, no sé, 2 años, 3 años atrás, que estaba por desaparecer el área de USAER, ¿no? ¿A qué se debió esto de que se comentaba, maestra? Surge a raíz de un secretario de educación, si no mal recuerdo, fue en los años de presidente Enrique Peña Nieto, cuando dice que las personas con discapacidad prácticamente son personas que no son útiles para la sociedad, ¿no? Entonces, desde esa mirada de este secretario, pues ahí empieza, ¿no?, a surgir la inquietud, porque decía, pues, educación especial sale muy caro, ¿no? Uh-huh. Sale muy caro porque la población que atiende es mínima. Entonces, por ahí es donde se empieza a tener la idea de la desaparición. Yo creo que no va a desaparecer, pero tampoco va a crecer. Esa es en lo personal, algo que yo puedo visualizar, ¿no? Uh-huh. No va a crecer porque se estuvieran creando más centros de los servicios de educación especial, centros como USAER, para que puedan atender a todas las escuelas. Ahorita donde yo estoy, en la zona donde yo me encuentro colaborando con la escuela primaria, si no estoy mal, son como alrededor de 7 u 8 escuelas, de las cuales 3
escuelas son las que cuentan el servicio de USAER, ¿no? Entonces, las demás no tienen ese servicio y creo yo que sí existe la población, ¿no? Ok, maestra. Bueno, es difícil el trabajo, reconocer el trabajo que hacen desde ustedes, ¿no? Tiene que también ver esto con la pasión que se tiene, la pasión por enseñar. Por ahí dice Christopher Day en un libro muy padre, el maestro que tiene pasión obviamente puede lograr todo ese tipo de objetivos. Maestra, algo que usted quiera decirle a los maestros, a lo mejor desde sus compañeros de USAER y más a los maestros que estamos en el aula regular, ¿cuál sería como la principal recomendación que usted nos daría? Creo que la invitación sería que nosotros como maestros de USAER empecemos a trabajar lo que es la función que realmente tenemos que hacer, que es promover la inclusión, que empecemos a trabajar, a sensibilizar a los maestros del aula, que podamos orientar a los maestros, que los niños con una condición de discapacidad o con una condición de algún trastorno son niños normales como cualquier otro, que tienen el mismo derecho que tenemos todas las personas a tener una educación de calidad y de acuerdo a la necesidad específica que está presentando. Eso sería prácticamente la recomendación, ¿no? Creo que si todos empezamos a trabajar de manera colaborativa, vamos a empezar a crear espacios inclusivos y de convivencia, ¿no? Porque entonces estaríamos prácticamente respetando al otro. Que es parte fundamental desde el enfoque humanista de la nueva escuela mexicana. Así, ¿no? Es engancharse en todos los ejes, conocer incluso de fondo lo que es el plan de estudios 2022, creo que ahí está, creo que es un trabajo que también realizan y no solamente de un grupo, grado especial, ¿no? Sino tiene que ser prácticamente todo, ¿no? De todo. Como maestros de USAER, estamos prácticamente ubicados en los 3 niveles educativos de la educación, ¿no? Entonces, podemos estar en preescolar, primario o secundario. Y entonces tenemos que conocer prácticamente los programas de estudios de todos los grados, ¿no? Para dar las recomendaciones. ¿Le preguntan a los maestros en qué proyectos están trabajando o qué temas están abordando para poder hacer la intervención? Sí, de hecho, ¿qué hacemos? Acudimos al aula, preguntamos cuáles son el proyecto con el que va a trabajar el maestro y entonces damos sugerencias de algunas actividades que se pudieran implementar con todo el grupo, pero pensando en aquel niño que está presentando esa necesidad específica, ¿no? Muy bien. Bueno, maestra, finalmente poder agradecerle este espacio que nos ha brindado para orientarnos un poquito de lo que hacen ustedes desde el área de USAER. Hay mucho de qué platicar respecto al tema, ¿no? A lo mejor en otro espacio podemos seguir ampliando la charla. Claro que para que todos aquellos que nos vayan a ver, pues bueno, por ahí los invitamos a que nos dejen sus comentarios y sugerencias para abordar otras temáticas al respecto. Claro que Finalmente, sí, ¿algo que quiera agregar, maestra? No, agradecerle el espacio, la invitación y pues muy contenta, ¿no? Yo me voy, ahora sí que esta experiencia es la segunda ocasión que tengo de estar en un espacio muy similar, pero poder transmitir, ¿no? Que la educación y la educación especial es, creo que mi pasión. Eso. Ahí se resume todo en la pasión. Así es. Muy bien, maestra. Pues buenos amigos, seguidores de la página del profe Raúl, un saludo a todos ustedes. Seguiremos compartiendo otras temáticas. Por ahí, maestra, vamos a hablar del aula diversificada, lo que tiene que ver con el DUA. El Diseño Universal de Aprendizaje. Exactamente. Vamos a tener otros invitados que nos ayuden a orientar y entender que el trabajo que realizamos en las aulas pues es un trabajo muy complejo. Conocer esta área, lo del DUA, el aula diversificada, los ajustes razonables ahora. Y que, ¿no? Maestro, el DUA no está alejado de lo que plantea la nueva escuela mexicana, porque si estamos trabajando por proyectos, pues ahí se puede, no es que se puede, es que ahí está inmerso el diseño universal de aprendizaje. Pues bueno, vamos a dejar pendiente el tema del DUA para una próxima ocasión. Claro que sí. Bueno, un saludo a todos, cuídense mucho, un abrazo, Dios los bendice. Por acá los saluda el profe Raúl. Bendiciones.